Buenas tardes. A continuación presentaremos la ponencia titulada La objeción de conciencia judicial en la jurisprudencia constitucional desde la interpretación de Robert Alexi y Ricardo Guastini. Mis compañeras Angélica Carvajal, Lina Murillo y quien les habla Cristina Ospina, de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. La objeción de conciencia es un derecho fundamental establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La Corte Constitucional colombiana ha utilizado diferentes métodos interpretativos respecto a este derecho y esta variedad de interpretaciones ha generado controversias en el país. Es así como la objeción de conciencia ha sido amparada en diversos campos profesionales como el servicio militar, la educación, obligaciones laborales, medicina, entre otros, excepto a los jueces a quienes la Corte ha excluido de este derecho y lo cual ha generado una problemática jurídica toda vez que le restringe al juez el derecho a abstenerse de emitir fallos que no sean coherentes con los dictados de su conciencia, lo que permite plantearnos la pregunta de cuáles son los criterios de interpretación utilizados por la Corte Constitucional colombiana al derecho de objeción de conciencia judicial, lo cual analizaremos desde las teorías de interpretación de Robert Alexi y Ricardo Guastini. Previamente, vamos a observar el significado de conciencia, que hace referencia al conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente a la realidad y los actos, especialmente los propios, según la RAE. Y según Venditti, la objeción de conciencia es la resistencia a obedecer un imperativo jurídico, invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito. Es decir, que es una facultad de todos los seres humanos de abstenernos de realizar actos que no sean coherentes con nuestras convicciones más íntimas. Ahora bien, entonces observaremos el pronunciamiento que hace la Corte Constitucional respecto al derecho de objeción de conciencia en la sentencia T388 del 2009, en la cual afirma que la objeción de conciencia es un derecho que se garantiza de modo extenso en el campo privado, pero que la autoridad pública queda excluida de ejercer este derecho y no puede excusarse en razones de conciencia para abstenerse de cumplir con sus deberes constitucionales. Observando entonces la teoría de Robert Alexi, encontramos que hace referencia al método de ponderación para la toma de decisiones, que consiste en establecer una relación jerárquica entre los derechos que se colisionan, seleccionando cuál de estos debe ser el de mayor peso, pero sin que esto signifique que el que se le asigne un menor peso deje de ser válido. Si observamos la ponderación que realiza la Corte Constitucional, tenemos que por un lado pondera el derecho universal de la objeción de conciencia frente al derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos, dejando en este caso sin validez el derecho de objeción de conciencia a los jueces sin establecer ningún mecanismo o regulación para su ejercicio. Ahora vamos a observar la teoría de Guastini, que nos hace referencia a diferentes métodos de interpretación de los textos normativos, por mencionar alguno de ellos. Se encuentra la interpretación literal, que es aquella que se ciña al sentido estricto del texto, y otros son los métodos de exigencias sociales, que son aquella valoración política de las exigencias de la sociedad que realiza el órgano jurisdiccional para atribuir un significado nuevo al texto, y a lo cual Guastini lo considera una interpretación evolutiva del texto. Y por lo cual, al hacer la proyección de estos dos métodos de interpretación a los pronunciamientos de la Corte, podemos ver que en lo que tiene que ver con los deberes del juez, la Corte usa la interpretación literal, refiriéndose a la obligatoriedad de cumplir con las funciones del juez estrictamente sometidos al imperio de la ley. Y en lo que tiene que ver con los derechos del juez, sí aplica una interpretación evolutiva, añadiendo una excepción con fines sociales que no se encuentra prevista ni en el derecho interno ni en el derecho internacional, al decir que no se puede garantizar este derecho cuando existe por medio la interferencia de terceras personas. Ahora bien, vamos a mencionar algunos de los resultados parciales que hemos obtenido de esta investigación, dentro de los cuales tenemos
que existe ambigüedad en la interpretación que otorga la Corte respecto a este derecho, dado que los argumentos que presenta para negarlo al juez en cuanto a que existe interferencia de terceras personas no constituye un argumento para también negarle ese derecho, por ejemplo, a los médicos, quienes también en el ejercicio de sus funciones se encuentran en interferencia con derechos de terceras personas. Asimismo, podemos decir que la restricción de este derecho fundamental a los jueces constituye una discriminación por parte del Estado y una vulneración de las garantías constitucionales del juez. Y por último, se requiere el establecimiento de límites y regulaciones para la objeción de conciencia, teniendo en cuenta que en otros ámbitos profesionales sí se encuentran regulaciones favorables para su aplicación, ya sea por ley o por vía jurisprudencia. Muchas gracias.